Estamos acá retomando 341 Podcast y estamos en el Sindicato de Aceiteros para hablar de reforma laboral, pero para hablar de política también, como cada vez que nos encontramos. Y decíamos en el arranque, en la previa, que en lo político hoy tenemos un gobierno de derecha que está promoviendo el individualismo, que está promoviendo el Estado no, el topo dentro del Estado, que está proponiendo una cuestión más fría y distante, que es justamente lo que sirve para no organizarse, o lo que le sirve a ellos para que la comunidad no se organice. Así que, Marcos, gracias por recibirnos, gracias por este momento. Bienvenido, Carlos, al sindicato. Se viene una gran batalla, que es la reforma laboral. Sí, yo lo creo que es una gran batalla. Me parece que se decidieron a inclinar la balanza de la desigualdad en contra de los trabajadores muy fuertemente y creo que la respuesta de la clase obrera tiene que ser acorde al ataque que está recibiendo. Por eso es que tanto el sindicato, por supuesto que siguiendo las líneas de la federación, y a partir de este encuentro que hubo con otros 25 o 30 sindicatos en la ciudad de Buenos Aires ayer y el miércoles pasado, se diseñó un plan de lucha en el que contamos con que el jueves 5 vamos a hacer un gran acto en Córdoba, en donde vamos a movilizar trabajadores de todo el país. El 10 de febrero va a ser acá en Rosario y por supuesto que de Aceiteros llevamos la propuesta de ir a la huelga el día que se presente tanto en senadores como en diputados. Creo que esa es la forma en que la clase trabajadora en la calle va a demostrar lo que realmente piensa de la reforma laboral. ¿Cuáles son los puntos que más perjudican al trabajador, a la clase obrera? En realidad no hay un punto que favorezca a la clase obrera. En ese sentido, la reforma es regresiva porque deja al trabajador sin derechos. Entonces, podemos hacer una evaluación punto por punto, o puede ser la división de vacaciones, la bolsa de horas, pero todo lleva a que nos enfrentemos a un trabajador en el año 2026 o seamos un trabajador en el año 2026 sin derecho. Un trabajador que no puede discutir nada colectivamente y sabemos la dificultad que eso genera en nuestro sector por las mismas patronales que tenemos, multinacionales gigantes con números de ganancia abismales. Imagínate que una negociación de uno contra todo eso es muy difícil. Pero creo que básicamente, y un poco acompañando la introducción que haces, tiene que ver con el miedo a lo colectivo. Trabajador que logra conformar un colectivo de lucha en donde vuelca sus necesidades y las transforma en realidades positivas para él, para su familia, lo hace cuando lo hace colectivamente, cuando se hace colectivamente. Entonces, me parece que hay un gran miedo de parte del sector empresarial, que es el que está atrás de la reforma laboral, que tiene que ver con eso, quitarnos los derechos colectivos a los trabajadores. Por un lado, con varias excusas, como por ejemplo la generación de empleo. O sea, hay demasiadas muestras en la historia que una reforma laboral regresiva como esta no genera empleo. Ahora, desde lo colectivo yo te podría decir, ¿por qué me va a sacar derecho a mí para generar más empleo cuando en realidad en los últimos 30 años ese mismo empresario no ha generado empleo? Ese empresario, hablemos por ejemplo de Vicentín, hablemos de, bueno, ahora que está vigente el dueño de Ilustramax. Ayer surgió un problema en Granja del Sol. Digo, es un sector empresario rentista, no industrialista. Si bien vive de la industria, no hay una reinversión permanente y mucho menos una creación de empleo, porque el trabajador para ese tipo de empresario es una variante de ajuste. Y hoy ven la oportunidad de pasar por arriba toda esa cantidad de derechos que se han conseguido y que ha costado vidas. Y bueno, y avanza. Y creo que la clase obrera tiene que dar una respuesta acorde. Y la respuesta acorde de la clase obrera son con huelga y en la calle, no hay otra forma. Es innegociable la reforma laboral que vienen planteando. En el camino hay una brecha de conquistas entre los gremios. Hay gremios, lo charlamos con vos muchísimas veces, tiene que ver con el tipo de conducción, más pasiva o de dudosa representatividad. Y hay gremios como el de ustedes que han construido en el último tiempo muchas conquistas. En ese camino,
¿No hay cierto peligro de que todos los gremios terminen tirando parejo para hacerle frente a este avasallamiento de la derecha y de los empresarios en lo que es la reforma laboral? Sí, claro, es lo que se viene demostrando. Digo, hay un sector de las centrales que elige el diálogo cuando en realidad, insisto con lo mismo, no podemos hablar de diálogo en un tiempo en donde lo que quieren es aplastarte. Si vamos a números, somos más los trabajadores que los empresarios, somos más los trabajadores que el sector político que pretende reformarnos los derechos y vamos a ser más los afectados. Entonces, existe yo creo que por una, no sé si un abandono, pero sí una mal dirección de los gremios hasta acá. Hoy tenemos más del 40% de los trabajadores que ganan por debajo de la línea de la pobreza. Es una falta de objetivo en salarios de cualquier sector, porque muchas veces nos han dicho, bueno, ustedes ganan esos salarios porque los empleadores de ustedes es una multinacional, lo pueden pagar. En realidad lo deben pagar todos porque está en la Constitución Nacional. Es un derecho constitucional que nosotros ganemos el salario mínimo vital y móvil que nos permite cubrir las 9 necesidades, como lo venimos defendiendo hace más de 20 años. Es un derecho constitucional que vos tengas las condiciones dadas para trabajar, para que vos no te enfermes ni te lesiones. Entonces, me parece que con lo que nos encontramos y lo que un poco también desnuda este avance así inescrupuloso del sector de la derecha, del sector empresarial, desnuda la falta de objetivo que tuvo hasta acá la clase obrera a partir de sus cabezas, porque yo no niego o no puedo dejar de ver que hay gente que está sufriendo porque tiene 2 o 3 laburos y aún así no llega a vivir dignamente a fin de mes. Y eso haciendo todo su esfuerzo, cuando en realidad el que tiene que hacer el esfuerzo es el gremio, plantear objetivos claros, poner a disposición de la lucha para conseguir esos objetivos que nacen a partir de necesidades. Porque es eso, nacen a partir de necesidades. Hoy habla de un salario aceitero y te dicen, no, ellos ganan 2.300.000, montón de plata, son ricos. No, es lo que dice la Constitución que necesita para no ser pobre, que hay una diferencia muy grande entre no ser pobre y ser rico. Y más que nada me parece que hay una reivindicación de la dignidad a partir de las conquistas. Esa es una faltante que también está en los sindicatos porque ha habido una discusión y una lucha muy conformista, que no niego que sea compleja la lucha, pero termina siendo muy conformista y siempre atada a resultados más del índole partidario que de política real. Y la política real de los sindicatos está en las asambleas, cuando hace una asamblea en la fábrica, en los lugares de trabajo, ahí es donde se diseña esa política. Si podemos volver a fortalecer ese tipo de cosas desde el colectivo de trabajadores, de la clase obrera, creo que a partir de este gobierno que inescrupuloso, desquiciado, lo que venga después va a tomar otro tipo de recaudo a la hora de enfrentarnos porque va a tener en cuenta que somos los que generamos la riqueza del país, somos los que ponemos el país en marcha, como pasó en la pandemia. Creo que es un momento como para reformar o reagrupar a los sindicatos y sobre todo plantear objetivos claros a la hora de discutir. Muy claros. Este embate ya lo vivimos. Y lo que te voy a preguntar es incómodo, o se puede leer como incómodo, y no deseo que ocurra, pero en el transcurso de la historia del último siglo, repito, hemos tenido estos embates y hubo cierta indiferencia social que no ha contribuido a este acompañamiento. En el marco de la informalidad que hoy tiene el sector de trabajadores en la Argentina, ¿cuánto gravita esa indiferencia hoy a esta decisión concreta que tienen los gremios de ir y darle pelea a la reforma laboral? Y es alto el índice porque llegamos a este tiempo con un descreimiento sobre la política en general, no solo la partidaria. De hecho, las elecciones no pueden pasar un 60% de participación y eso marca un índice de por qué hoy estamos como estamos. No hay una creencia sobre los dirigentes que existen, ya sean partidarios o sindicales, porque insisto con lo mismo que dije recién. Hoy un laburante para llevar un poco de dignidad a la casa tiene que tener de 2 a 3 laburos. O sea que el salario es casi inexistente, es una política que no se dio más. En algún momento se planteó esto de las políticas del salario indirecto, pero el salario es mío, no tiene que ser indirecto. Que el Estado pueda o no cubrir algunos requisitos de mi vida no quiere decir que yo no los discuta y los conquiste a partir de mi lugar de trabajo, de la lucha colectiva. Eso desapareció un poco
Creo que los sindicatos en su mayoría han hecho una autocrítica, salvo los que son muy obtusos, que todavía siguen buscando el culpable de quién votó a Milei y no por qué llegó Milei al poder. Y se abre como un camino, digo, ¿no? Bueno, que tiene que ver con lo cotidiano, que pasamos 2 años, que parecen 4, que el avance sobre los laburantes fue muy fuerte, que proliferaron estos puestos de trabajo, como vos decís, los trabajos de plataforma, el trabajo informal. Bueno, ¿dónde estuvieron los sindicatos mientras se gestó todo eso, que hoy es una realidad que es inamovible? Lo que yo nunca digo, y me parece que es un ejercicio y tenemos que debatirlo a la clase hacia adentro, es que esos compañeros puedan pretender que nosotros, los que estamos sindicalizados, los que tenemos un trabajo bajo relación de dependencia, perdamos derechos porque ellos ya no los tienen. Eso me parece que es subestimar a la clase trabajadora. Creo que esa gente lo que necesita es también hacer colectivo su problemática, también frenar el avance de las plataformas, terminar con la tercerización en los lugares de trabajo. Bueno, son objetivos que se tiene que plantear la clase como para integrarse aún más y tener una referencia o una fuerza de referencia para enfrentar cualquier embate que venga. ¿Cuánto están dispuestos a escalar esto de pararse y de reivindicar y defender los derechos? La situación de hoy en día con la reforma laboral amerita un paro por tiempo indeterminado, porque realmente es muy grave lo que está pasando. Estamos hablando de trabajadores que no se pueden enfermar a partir de si se instala la reforma, que no se pueden lesionar, que tienen que cobrar mal, que su vida social depende del patrón, que tiene que ir a discutir solo con su patrón las ganancias que pueda tener en el lugar de trabajo. Yo creo que hay que ir a fondo. Me parece que haciendo una lectura rápida, desde el otro lado plantean una guerra y nosotros queremos llevar el diálogo. Digo de las centrales, nosotros los aceiteros y ese grupo de sindicatos que se viene juntando en Buenos Aires, no. Se está planteando en esos términos, digo, primero 2 marchas, vamos por un paro nacional, tratando de agrupar la mayor cantidad de sindicatos posible, sobre todo sindicatos que incidan en el modelo productivo del país. Porque si no, la riqueza se la van a seguir llevando unos pocos y vamos a tener trabajadores cada vez más pobres. Y trabajadores más pobres son familias abandonadas, chicos que no pueden ir a la escuela porque tienen que salir a buscar laburo, ni hablar de que piensen en una universidad terminada la secundaria, digo, cuando el sindicalismo tendría que estar planteando otra clase de sociedad. Una sociedad que empiece con la familia del laburante, que tenga un bienestar, que tengan un futuro a través del estudio, que tengan un futuro a través de una profesión, que tengan un futuro a través de cualquier trabajo, sea no universitario, digo, no un electricista, una generación de ese tipo de seguridades que la clase obrera la perdió, por falta de objetivo. Obvio que la Libertad Avanza es este enemigo que amenaza y se asocia al sector empresarial y oligopólico para avanzar contra los sindicatos, pero ¿qué pasa con el resto de la política? ¿Qué pasa con el resto de los partidos políticos? ¿Están teniendo diálogo ustedes? ¿Hay escucha? No, viste que nosotros siempre fuimos un sindicato autónomo en ese sentido, y si bien hemos tenido reuniones en otros tiempos con algunos senadores y diputados, sobre todo para plantear problemáticas que teníamos nosotros, como fue en su momento Ganancia, como fue en su momento, bueno, la primera vez con la ley de bases. Yo creo que a la clase política hoy le falta caminar más la calle, le falta estar en el barro. Y estar en el barro no es tener gente que te transmita lo que pasa, es andar. De la misma manera que nosotros vamos a hacer asamblea a la fábrica, estamos en permanente confrontación, por llamarlo de alguna manera, con las empresas, discutiendo la chiquita, la cotidiana, la día a día, la que garantiza que el compañero esté bien y que tenga dignidad y que pueda llevar dignidad a su casa. Eso es lo que le está faltando a la clase política. Creo que si hoy hay que buscar una oposición, no la tenés. No se encuentra alguien que diga yo estoy firme en esto y voy por acá. Por cuestiones internas, por cuestiones que nos exceden a nosotros, porque tienen más que ver con intereses particulares, y el colectivo está quedando cada vez más atrás. De hecho, vos fíjate que se volvió cotidiano que los miércoles a las 2 de la tarde se le pega a los jubilados
Y al principio era como que vendía, entonces algunos senadores o diputados se mostraban en ese momento. Después desapareció, nos olvidamos de los jubilados les siguen pegando todos los miércoles. Cada vez que tenemos un conflicto gremial, la gendarmería termina siendo instrumento del gobierno de turno, acá en Santa Fe con el provincial, en Nación con el nacional. Bueno, ayer lo vimos en Entre Ríos también, un intento de represión. Está muy difícil hacer una unidad con la clase política, sobre todo porque hay una diferencia intelectual, yo creo, en estos tiempos de la clase trabajadora con la clase política. Es muy difícil que en la clase trabajadora un compañero pueda estar pensando en hacer política si, ya te digo, sale de trabajar, entra a otro laburo y en el medio hace un Uber, está trabajando en un taxi, hace remis o lleva pedidos de comida. Bueno, eso hay que volver a instalar. Y para eso los sindicatos tienen que tener objetivos claros, tienen que aceptar la crítica, la autocrítica de los afiliados. Tenemos que discutir más con nosotros. No olvidemos que nosotros también tenemos un sector que ha votado a Milei. Bueno, discutamos por qué lo votaste, qué es lo que no te representa de nosotros. Seguramente no somos nosotros los que no lo representamos, sino que es la clase política que hace tiempo largo ya viene presentando opciones que te dejan al margen de querer tener una intervención ahí. Vamos a suponer que en el peor escenario se apruebe esta reforma laboral. ¿Pensás que todos los gremios van a poder sostener esta reforma laboral? Digo, en el caso de las empresas aceiteras, ¿les van a poder decir a ustedes, che, ahora las cosas son así como plantea la ley, o van a tener que empezar a hacer negociaciones particulares? Ellos siempre vienen con las cuestiones de la ley. O sea, esta no va a ser la excepción. Pero nosotros entendimos y entendemos que el trabajador es muy creativo. Imagínate la riqueza que se llevan afuera del país, la generan 1.300 aceiteros acá. Y se la llevan afuera, no sé, en caso de algunos a Canadá, otros a Francia, depende de donde tengan su casa matriz. Los trabajadores somos lo suficientemente creativos como para sostener algo que conseguimos y que va a costar mucho que nos lo saquen. Legalmente seguramente van a venir con una posición de ese tipo de la que vos decís, de que bueno, esto es una ley y hay que acatarla, seguramente habrá una inconstitucionalidad tras esa ley, pero creo que lo importante es no perder la iniciativa de ir creando una forma de resistencia nueva dentro de la fábrica, porque esa también, adentro de la fábrica, en los lugares de trabajo, va a haber que ser creativos en cuanto a la respuesta que le demos a los avances que dé el capital sobre los trabajadores. Marco, gracias por la charla. Gracias a vos, Carlos, por venir. Y así hablamos con Marco Pozzi sobre esto que preocupa y mucho a la clase trabajadora, que tiene que ver con la reforma laboral que está planteando el gobierno de Javier Milei.